Dios les bendiga, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, amados hermanos, amigos que están viendo este video. A través de este medio quiero enviarles muchas bendiciones. Les extrañamos, les amamos en el amor del Señor. Esperamos pronto poder estar reunidos glorificando a nuestro Dios como lo hacíamos cada día de culto en nuestra iglesia. Sin embargo, por estas circunstancias tenemos, gracias a Dios, los medios electrónicos, los medios de tecnología posibles para que quizá no podemos estar juntos, pero sí unánimes en un mismo espíritu, y más aún en este día tan importante para nosotros como hijos de Dios, que es un domingo de resurrección, donde sabemos que nuestro Señor venció a la muerte y nos ha dado la victoria, porque su victoria es nuestra victoria. Yo los invito a que donde quiera que estén, en sus casas viendo este video, levanten sus manos, cierren sus ojos y sobre todo entreguen de corazón una alabanza al Señor, y vamos a hacerlo en esta tarde juntos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el
paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control sobre nuestras vidas, Señor. Tú tienes el control, Padre, sobre nuestros corazones. Tú tienes el control de absolutamente toda esta situación, Señor. Y en esta hora nuestro deber es alabarte aún con más fuerza, Señor. Alabarte y bendecir tu nombre, glorificarte, Señor, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, porque tu palabra dice que tú te manifiestas, que tú te glorificas en nuestra debilidad, Señor. Y el día de hoy quizás somos débiles, Señor, en la carne, en el cuerpo, Señor, pero somos fuertes en tu nombre, somos fuertes en ti, Señor. Queremos alabarte, Señor, queremos glorificar tu nombre, Padre. Queremos exaltarte, Señor. Queremos bendecirte a ti, Padre, porque tú eres merecedor de toda honra y toda gloria, Señor. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quebro mi derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed de mi Dios.
sed de ti, Señor. Tenemos sed de tu presencia, Padre. Yo te pido que donde quiera que estén mis hermanos en esta hora, tú llenes sus vidas, Padre. Tú llenes sus corazones, Señor. Que los bendigas en esta hora, bendito Padre. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Te damos gracias a ti, Señor, por el sacrificio de la cruz, Padre. Muchas gracias, Señor, porque si tú no nos hubieras amado, Señor, no hubieras entregado hasta la última gota de tu sangre, Señor. Gracias, porque jamás podremos pagar ese sacrificio. Lo único que podemos hacer es en esta tarde rendirnos ante ti, Señor. Entregarte nuestra adoración, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Dales gozo en esta tarde, Señor. Dales alegría, Padre. Que podamos regocijarnos en tu victoria, en tu resurrección, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y los extraño mucho. Espero pronto poder verlos. Dios les bendiga. Buenas tardes, apreciables hermanos y hermanas en Cristo Jesús y personas que nos pueden ver a través de este video. Hoy tengo la dicha de poder nuevamente traerles un mensaje de reflexión que tiene que ver con los últimos tiempos. Me refiero acerca del arrebatamiento. Para esto voy a leer la palabra del Señor allá en una de las cartas del apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre celestial, en esta maravillosa hora, estamos ante tu presencia, dándote honor, dándote gloria, dándote alabanza y reconociendo que nuestra dependencia está en ti. Te ruego, Dios Todopoderoso, que esta palabra, Dios, más que una palabra más, sea palabra de bendición, de fortaleza, de ánimo y, ¿por qué no, Señor, de salvación y restauración y de fortaleza para aquellos que me escuchan? Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hermanas, personas y amigos que pueden escuchar este mensaje acerca del rapto de la iglesia, acerca del arrebatamiento, la enseñanza y doctrina que nosotros profesamos. En los tiempos del apóstol Pablo, hace hincapié en esta segunda carta, ya que en la primera carta el apóstol Pablo habla de ese tema, específicamente en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, donde había enseñado a la iglesia de ese tiempo que no pasarían por sufrimiento ni por tribulación, ya que de acuerdo a la doctrina y a la enseñanza cristiana es que el pueblo evangélico no va a pasar por la gran tribulación. Dios ha venido tratando con el hombre a través de dispensaciones, desde tiempos remotos. Inicialmente sabemos que se comienza con una dispensación que se conoce como la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación como la dispensación de la conciencia. La tercera como el gobierno humano. La cuarta como la promesa. Y la quinta, una dispensación muy conocida como la ley mosaica. Y la sexta, que es la sexta dispensación, que es en la que estamos viviendo, es la dispensación de la gracia. Esta gracia está a punto de terminar. ¿Pero qué es una dispensación? Una dispensación es el periodo de tiempo en el cual Dios pone a prueba al hombre. Han transcurrido ya 5 dispensaciones y estamos en la sexta dispensación. Y precisamente el apóstol Pablo había venido enseñando respecto a todos estos temas que tienen que ver con el final de los tiempos, acerca de los juicios, acerca del rapto de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo
Y todos estos hechos que Pablo predicó, ahora allá por el año 51 después de Cristo, muchos hermanos estaban ya perturbados, algunos confundidos, porque se habían levantado falsos maestros, hablando acerca de los últimos tiempos, acerca de la gran tribulación, acerca de los juicios de Dios. Y entonces el apóstol Pablo les dice en esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Había muchos hermanos que creían, por la persecución que estaban viviendo, creían que ya estaban viviendo en el día del Señor. Creían que ya estaban viviendo de esa tribulación que habla la Escritura, que van a vivir aquellos que se van a quedar. Aquellos que no han querido escuchar de la palabra del Señor, que no han querido aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. Nosotros tenemos la esperanza de que los hijos de Dios, mientras nos mantengamos en el camino del Señor, estamos seguros que antes de la gran tribulación, Cristo Jesús vendrá a recoger a su iglesia. Pero los hermanos de aquella época estaban perturbados porque se habían levantado falsos profetas. Por eso le dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Se cree que era por los profetas que supuestamente profetizaban estos acontecimientos y les decían que ya estaban viviendo ese tiempo. Y eso no era cierto. Dice: ni por palabra. Había quizá gente que estaba predicando, gente que estaba enseñando que ya estaban viviendo en esta tribulación, que ya estaban viviendo la ira del Señor. Y dice también: ni por carta, como si fuera nuestra, como estas cartas del apóstol Pablo, porque aquellos que andaban enseñando decían que Pablo mismo había enseñado eso, cuando todo esto era falso. Por eso le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando todo eso pase, amados amigos, amigas que nos escuchan en esta tarde, después del rapto de la iglesia, comenzará la gran tribulación. Pero entonces habrá ya iniciado la apostasía. Y el hombre de perdición o el hombre de pecado se habrá ya abiertamente manifestado. Por eso dice en el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién es aquel que lo detiene? Es la iglesia. Somos nosotros. Por eso Satanás en este momento no puede trabajar abiertamente. Y esto es un antecedente que nosotros tenemos de que cuando empiece verdaderamente la ira del Señor, porque todo comenzará. Claro que cuando hablamos del día del Señor,
eso será más fuerte al final de los 7 años de lo que se conoce como tribulación. Después del rapto de la iglesia son 7 años, 3 años y medio de aparente paz y los 3 últimos años y medio de gran tribulación. Y entonces al final de la gran tribulación comenzarán esos juicios y al final del milenio. Pero Pablo está diciéndole a la iglesia de aquella época, así como usted y como yo, que nadie nos engañe. Tenemos versículos, pasajes de la Biblia que nos enseñan respecto a todos estos acontecimientos. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero esto es obviamente para aquellos que no quisieron aceptar la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Quiero compartirles respecto al tiempo de sufrimiento, hablando de la gran tribulación, después del rapto de la iglesia, allá en el libro de Jeremías, capítulo 30, en el versículo 1 y versículo 2, dice así la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfruten. Una señal más que encontramos en la Biblia es que antes de que esto acontezca, los judíos tienen que regresar a su pueblo natal, a Israel. Y esto todavía no ha acontecido. Esto está en proceso, pero esto es algo que se cumplirá como una señal acerca del rapto de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque entre el rapto y la segunda venida los separan 7 años, que precisamente que son los 7 años de tribulación a partir del rapto de la iglesia. Pero los hijos de Dios y la iglesia no se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque Dios va a librar a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia de esa tribulación, de esa gran tribulación. Allá en Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, aquí está una prueba, que aquellos judíos que se conviertan, que se arrepientan de sus pecados, serán librados de la gran tribulación. No participarán en ese acontecimiento tan terrible que sucederá sobre esta tierra. Y tengo los versículos, amigo. Tengo fundamento bíblico para decirle respecto a los tiempos. Allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Así es. ¿Quién es esta mujer? Es la nación de Israel. Dios va a proteger a su pueblo
durante los 3 años y medio de gran tribulación que vendrá sobre la faz de la tierra. Pero en ese tiempo Dios va a esconder y a proteger a su pueblo, al pueblo de Israel, aquellos que se han convertido. Serán librados del anticristo porque Dios así lo tiene determinado a través de su palabra. En Apocalipsis 11:2 dice, cuando recibe la revelación, uno de los 12 apóstoles llamado Juan dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es precisamente acerca de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Aquí es sobre la tierra santa, sobre Israel. 42 meses que equivalen a 3 años y medio. Y también en Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca a que hablaba, dice, grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es, Satanás actuará en la gran tribulación. Precisamente es lo que usted y yo estamos leyendo en esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esto sucederá, pero ya dentro de la gran tribulación. Esto no puede ser antes. Esto que estamos viviendo no es la gran tribulación. Obviamente que el tiempo de la gracia se está terminando. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero nosotros no vamos a participar en la gran tribulación porque Cristo vendrá por nosotros. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 10 al 11 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos va a guardar. No vamos a pasar nosotros por este sufrimiento, por este dolor, porque el Señor, antes de que eso suceda, Él nos llevará a su presencia. Él recogerá a su iglesia. Y sigue diciendo, allá en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo romperá su pacto con Israel, que había reanudado su sistema antiguo de sacrificio. Es precisamente cuando sea el rapto de la iglesia, el mundo estará en caos, política, económica y religiosa. Y entonces el anticristo tomará el poder y el control del mundo entero y hará pacto con la nación de Israel. Y supuestamente habrá precisamente los 3 años y medio de paz, pero solo será para preparar, para que inicie lo que es la gran tribulación, los 3 años últimos de estos 7 años que menciona aquí la palabra del Señor. Y Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano
hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio. Y otra vez Apocalipsis 12, 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de su serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Otra vez habla de los 3 años y medio. Es el tiempo que durará la gran tribulación. Ese tiempo de sufrimiento, tiempo de dolor. Pero en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, quien le llama a Daniel, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. No cualquier persona, solo el que esté inscrito en el libro de la vida. Todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No solo nos va a librar de la gran tribulación, sino de todos los juicios que siguen a partir de la gran tribulación. Por eso, anímense, hermanos. Esto que estamos viviendo solo son principios de dolores, pero no es gran tribulación. La gran tribulación es algo terrible, es algo espantoso. Pero dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto confirma que Dios ha dispuesto todo este tiempo para que las personas tengan la oportunidad de poder no ser parte de ese sufrimiento. La iglesia no va a pasar por ese sufrimiento. Usted, amigo y amiga, tiene la oportunidad de poder aceptar a Cristo en su corazón. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 3, cuando estaba con sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, si me fueren y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Todo esto habla del rapto de la iglesia, que antes de que suceda todos estos dolores y sufrimientos, el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por sus hijos, porque el rapto tendrá lugar antes del día de la ira. En el rapto, el Señor viene por su esposa, que es su iglesia. En el rapto solo verán a Jesús los que le pertenecen. Después del rapto comenzará la tribulación. El rapto es el traslado de todos los cristianos. El rapto es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. El rapto es antes de la gran tribulación. Ustedes, hermanos, hermanas, esfuércense. Vale la pena esforzarse un poco más. Amigo y amiga, usted también tiene su oportunidad. En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, del 51 al 52, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amado amigo, amiga, hermano y hermana, todas estas palabras deben de animarnos, deben de fortalecernos, deben de impulsarnos a esforzarnos día a día en el camino del Señor. Y para concluir, hay un pasaje más que todo el pueblo evangélico conoce, precisamente que habla de este tema, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, Pablo enfatiza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esas son las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando precisamente, animando a la iglesia a que no se confundieran, a que no se dejaran mover fácilmente por enseñanzas, por hombres, falsos maestros, falsos profetas que se habían levantado en ese tiempo y ya estaban confundiendo a la iglesia, a los hermanos, y pensaban que ya el Señor no había venido, y estaban ellos sufriendo por la persecución, por la tribulación que estaban viviendo, pero no era la gran tribulación. Esto está por suceder. Esto puede suceder en cualquier momento, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es este tiempo, y esto puede terminar en cualquier momento. Dios lo bendiga en esta hermosa tarde. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, o si usted ya conoce de Dios pero está desalentado, está caído, está desanimado, está caído, levántese. Levántese, vamos a orar y anímense, porque todo esto que está pasando es parte de las señales de los últimos tiempos. Si habla de la segunda venida de Cristo, obviamente 7 años antes de la segunda venida de Cristo es el rapto de la iglesia. Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por sus hijos, Cristo viene por todos aquellos que lo han aceptado. Dios lo bendiga y vamos a orar. Y si usted no tiene a Cristo, haga esta oración. Y si usted está caído, reconcíliese con Dios. Padre, en esta preciosa tarde, te damos gracias por esta palabra. Amigo, diga conmigo: ahora, Dios, perdóname. Reconozco que todavía no te he recibido. Reconozco que no te he aceptado, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Y usted, hermano y hermana, dígale: Señor, fortaléceme, levántame, Señor. Levántame en esta tarde. Te doy gracias porque con esta palabra yo me fortalezco, me alimento y me animo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ánimo en el nombre del Señor. Amén. Buena tarde.